Bienvenidos a Editoriales Ecovisión Colombia con Jorge Iván Reyes. Hoy el tema, el uso de la fuerza. Vamos a hablar del ESMAD. Bienvenido, Jorge. Buen día. A los soldados que prestaron su servicio militar al final de la década de los 80, inicio de los 90, y que les tocó o les correspondió con la policía militar, los famosos PM, se deben acordar de que les fueron gaseados con gas lacrimógeno, gas paralizante, gas diarreico. Tuvieron que haber recordado el combate cuerpo a cuerpo, terciar bayoneta y avanzar, ir hacia el frente, como si uno enfrentara al peor de los enemigos. Esa bayoneta que era una especie de daga que se apretaba en la punta del fusil. Y todos esos muchachos se preguntarían contra qué enemigo tenían que ir a combatir. Pues resulta que eran los escuadrones antimotines. La Policía Militar 13, cuando entraba a escena, hacía el control de las multitudes, de los disturbios, de los bloqueos, y tenían orden de tener el uso de la fuerza. Esa introducción la hago ¿por qué? Porque ha cambiado mucho la concepción del uso de la fuerza y sobre todo de los antimotines. Se salía de las fuerzas militares o de los batallones con la pretensión de ir a derrotar a un enemigo en el uso de la fuerza, y eso ha venido cambiando hasta el punto de que pues el uso de la fuerza, antimotines y disturbios ni siquiera lo hacen las fuerzas militares, sino en esencia lo hace la Policía Nacional. Según Amnistía Nacional, las personas tienen derecho a protestar pacíficamente y los estados deben de respetar, facilitar y proteger este derecho. ¿Esto qué significa? Que no deben interferir en las protestas a menos de que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de las otras personas. En Ecovisión hoy queremos hacer una editorial que hable acerca del ESMAD, de su importancia. Queremos escuchar las voces de apoyo, de rechazo, los aportes que pueda tener ese ESMAD para tener un mejor control. Y para eso vamos a referirnos inicialmente con el artículo 37 constitucional, que dice así. Artículo 37. Artículo 37 constitucional. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. En el artículo constitucional vemos que está el derecho a la protesta. Y recordemos que del artículo 11 al 40, lo hemos dicho muchas veces en Ecovisión, del artículo 11 al 40, están los derechos fundamentales de todo ciudadano en Colombia. Y el artículo 37 entonces se convierte en un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta, por lo cual es un derecho que requiere toda la protección del Estado y a la vez es un deber proteger al que protesta y también proteger al que no protesta. ¿Qué es el ESMAD? Bueno, ustedes recordarán que el ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una unidad de intervención de la Policía Nacional que controla los disturbios, multitudes también, y depende de la Dirección de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, y está creada desde el año 1999. Anterior a eso, pues lo manejaba la Policía Nacional y, como dije en la introducción, también las fuerzas militares a través del pelotón de policía militar, que en ciudades como en Bogotá tiene dos unidades, la 13 y la 15. ¿Cuál es la misión especial de ellos o normal? Es el control de los disturbios, ¿no es cierto? Con el fin de restablecer el orden y la seguridad de todos los habitantes. Hay unidades operativas del ESMAD ya en todo el país, porque como es el personal encargado de disturbios de las multitudes, ustedes los ven en los estadios cuando hay bloqueos, cuando hay desalojos, cuando hay invasiones de terreno, cuando se hace ese desalojo a espacios públicos o privados van acompañados también del ESMAD, cuando se presentan en zona rural o zona urbana, ustedes los han visto. Y los ciudadanos manejamos ese doble discurso, ¿no? A veces los criticamos con todas las razones que han habido,
pero también a veces los necesitamos, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, dice hay una protesta y usted está en la protesta, pues protesta, congela el tránsito, molesta, pero cuando usted no está en la protesta y está en medio de un bloqueo de Transmilenio y está a 2 horas de la casa y le toca caminar otras 3 horas, entonces ustedes dicen, pero ¿por qué el ESMAD no hace nada? ¿No es cierto? Pero cuando lo hace, entonces también está el uso de la fuerza del que vamos a hablar, porque a veces el ataque a la fuerza pública es el desenlace de una relación de fuerzas que vamos a ver a continuación. Pero entonces, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Tiene que haber SMAT? ¿No tiene que haber? ¿Es necesario? ¿Es necesario que el Estado tenga una fuerza para la misma protección del Estado? ¿Necesitamos una fuerza pública para protegernos de nosotros mismos? Esto lo vamos a estar leyendo en los comentarios de Ecovisión Colombia. Desde la creación del ESMAD en el año 99, eso fue en el gobierno de Andrés Pastrana, pues han habido muchas críticas porque a veces ha habido uso excesivo de la fuerza y han sido criticadas las tácticas violentas que se tienen para disolver las concentraciones. En varias oportunidades han habido muerte de civiles, como también muerte de miembros del ESMAD. Por este motivo, observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas siempre han solicitado que haya una profunda transformación en este organismo que hoy lo conocemos como ESMAD. Ya le están diciendo de otro nombre, pero en este momento lo es. Les decía que fue creado en el año 2007, pero fue efectivo en el año 99 por la Dirección General de la Policía, y también fue aprobada una resolución con ese curso distintivo en el año 2007. ¿Qué lo componen? Lo componen tanquetas del ESMAD, tanquetas que ustedes han visto que tienen capacidad de 11.500 litros de agua. El ESMAD tiene presencia en 19 ciudades del país. Estamos hablando de Colombia, donde en solo Bogotá hay 3 escuadrones, 2 en Medellín y 1 en las ciudades principales como Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Pasto, Popayán, Valledupar, Cartagena, Neiva, Yopal, Riohacha, Manizales, Cúcuta, Barrancabermeja, Palmira, Ibagué, Montería y Villavicencio, para un total de 23 escuadrones que hay en el país de ESMAD, de este escuadrón. Estos escuadrones son móviles, es decir, que pueden estar en cualquier momento, por eso son escuadrones móviles antidisturbios, y dentro de su área de influencia, aunque son unidades a nivel nacional, pueden ser unos apoyados por otros, o ustedes a veces ven que conjuntamente hay varios escuadrones. En conclusión, el ESMAD está compuesto por 3.770 hombres, de los cuales 106 son mujeres, y 556 de esos miembros de los escuadrones son directamente agentes antidisturbios que tienen la preparación específica para el antidisturbio. Cada escuadrón está compuesto por 5 oficiales, 8 suboficiales, 150 patrulleros en promedio. Entonces la unidad mínima de intervención, cuando va a actuar, ustedes la ven mínimo con 1 oficial, 4 suboficiales y 9 patrulleros. Pero realmente el escuadrón está compuesto, como les dije, 5 oficiales, 8 suboficiales, 150 patrulleros, un escuadrón. Están equipados con un traje de protección que ustedes han visto especial, con protección corporal, utilizan un bastón o tonfa, un escudo antimotines, que a veces este policarbonato que ustedes lo han visto como transparente, a veces es metálico, y en ocasiones entonces ellos llevan aún más lacrimógeno. Por eso ustedes han visto en esos disturbios que los ojos se irritan completamente, es un factor disuasivo en las protestas. Hay bolas marcadoras que han sido muy criticadas, bombas aturdidoras, que son esas que suenan, que dejan ese zumbido en el oído para disuadir a las manifestaciones, y tienen ese apoyo de esas tanquetas que ustedes les han visto disparando agua a presión a los manifestantes cuando el tema se sale de curso y cuando la protesta cambia su tinte a vandalismo, a bloqueo, que ya vamos a hablar de eso, de ese triángulo de la fuerza para ver cuándo la protesta pierde el rumbo y cuándo el ESMAD también comete un error al hacerse presente en una protesta pacífica que puede ser visto por muchos observadores y muchos intelectuales como un gesto de provocación en las protestas. Sin embargo, este ESMAD tiene
potestad de hacer detenciones de ciudadanos que se sobrepasan con la autoridad, y hemos visto que el ESMAD se hace presente cuando hay un bloqueo. Ustedes lo vieron ahorita con la protesta ya de los taxistas, entonces ya les tenían ahí listo el ESMAD y las grúas. En las protestas en las universidades, esta semana las hemos visto que bloquean la 30, la 26, la Circunvalar, la Universidad Distrital, la Pedagógica o la Nacional, la calle 72, y interviene el ESMAD porque ya bloquean la movilidad de las personas que están regresando a su hogar. Lo hemos visto en la presencia de movilizaciones sociales, los hemos visto también acompañando cuando hay desalojos de esos lotes privados o públicos, también acompañando operativos policiales, los hemos visto en el estadio, por ejemplo en los partidos de fútbol profesional, y también hemos visto acompañando las protestas sociales, caminando con los marchantes sin ningún tipo de confrontación. Sin embargo, las controversias y denuncias están a la orden del día, ya sea por defensores o ya sea por detractores del ESMAD. Y esto básicamente está enfocado al uso de la fuerza, cuando el uso de la fuerza sobrepasa o cuando se extralimita, y también ustedes han visto, han sido denunciados por torturas, hasta por un empalamiento. Hay organizaciones de derechos humanos que ya hablan de 59 muertos eh, por el ESMAD, o en enfrentamientos por el ESMAD o por algún instrumento utilizado por el ESMAD a través de todos estos años de creación del ESMAD, como también hemos visto miembros de la fuerza pública secuestrados, torturados y también asesinados en manos de supuestos personas que iban a protestar, pero que resultaron siendo vándalas o vándalos delincuentes que inclusive dañan el mismo resultado de la protesta social. Hemos visto jóvenes estudiantes, el tema de Dylan, el enfrentamiento en la calle 19, también menores como David Neira Álvarez de 15 años, en fin, ha sido una historia muy traumática de acontecimientos, de enfrentamientos. Sin embargo, se contabilizan 34 personas que han perdido su vida, y también condenas por el juzgado 37 administrativo por el hecho que yo les decía del muchacho de 15 años, y en fin. Sin embargo, como les decía, unos cuentan 34, otros 40 y otros 59, como les dije. Sin embargo, todas son vidas colombianas, vidas ya sea del miembro de la fuerza pública o del protestante, que realmente no son enemigos, sino son compatriotas, pero que se enfrentan a veces en unas peleas que no tienen ningún sentido. Sin embargo, hemos visto excesos de la fuerza. Lo hemos visto en imágenes, más con estas redes sociales, que ahora todo se transmite, también por actos de vandalismos que se dieron en el año 2013 durante el paro agrario, en el paro estudiantil del año 2018, en la minga indígena en el 2019 y en el año 2020, cuando vimos incendiados muchos CAIs por las protestas de la muerte de un joven abogado en Bogotá, en donde se quemaron muchos CAIs y se atentó también con la vida de muchos miembros de la fuerza pública. Lo que hemos visto acá es básicamente un enfrentamiento de colombianos y colombianas, ya sea por la protesta de la lucha social, por algunas protestas justas, como también por unos actos de vandalismo a sistemas masivos de transporte como Transmilenio, como el metro y algunos métodos masivos de transporte que han sido atacados o que siempre sí han sido atacados. Lo que hemos visto acá, también hemos visto movilizaciones para que se desmonte ese ESMAD. Desde algunas voces se dice, bueno, móntese el ESMAD. La pregunta es, bueno, si se desmonta el ESMAD, entonces, ¿qué se monta? Inclusive ustedes recuerdan casos como el de Claudia López, que criticaba mucho al ESMAD, a la militarización de la capital, pero ahora la vemos acudiendo al ESMAD para imponer el orden, e inclusive el acompañamiento de las fuerzas militares en muchas zonas. Lo que pasa es que, sin que usted hable de izquierda o de derecha, de gobierno o de oposición, una cosa es hacer campaña y otra cosa muy diferente es gobernar, y eso lo hemos visto. Inclusive el ministro Guillermo Botero en el año 2019 fue denunciado por generar esa formación nuevamente en los batallones de Policía Militar 13 y 15, uno en Puente Aranda y uno en el Cantón Norte, porque decía que como estaban esos batallones formados para controlar las multitudes, los antidisturbios, había sido denunciado este ministro porque decían que era también un ataque que eran también unidades contraguerrilleras, y estos pelotones en ese momento fueron
denunciados. Por toda la vida sabemos que los policías militares 13 son los que imponen la ley y el orden, pero entonces fueron instrumentados en ese momento con algunos instrumentos, perdón la redundancia, que podrían ser letales para la vida de los seres humanos, sobre todo en el tema de las protestas. Es decir, en el paro nacional del 2019, que ha sido casi que lo más desmedido que ha habido acá por parte y parte en casos abusivos y de violencia de lado y lado, después de la muerte de Dylan Cruz se vinieron unos enfrentamientos y catalogaron la muerte como violenta y homicidio, lo que está en este momento en un proceso penal en donde se está viendo la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública al cumplir sus órdenes. Se cumplía la orden o se cumplió con extralimitación en sus funciones, también está en el ojo del huracán con qué instrumentos se está disparando a las actitudes, si estas armas son letales o no letales. Entonces, es importante que veamos eso. Aparte de eso, quiero acá que ustedes entiendan ese triangulito que ustedes están viendo a mi lado, ese triangulito que es el triangulito de la fuerza. Pues primero, dicen, el uso de la fuerza, ¿cuándo tiene que ser? Cuando haya esa legalidad, ¿no es cierto? Cuando haya ese principio de necesidad y cuando haya ese principio de proporcionalidad. En ese momento se va a dar el uso de la fuerza. Y volvemos al elemento inicial. A veces que la sola presencia del ESMAD puede ser una agresión para los protestantes. Entonces de eso vamos a estar hablando en el triángulo que ustedes están viendo en pantalla, después de ver hacer este recuento de algunas muertes y de algunos inconvenientes que han pasado. Les cuento que en el año 2020, la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó al gobierno nacional reestructurar las directrices frente a las manifestaciones sociales no violentas en el país. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo la Sala Civil, que evidenció que el ESMAD era una, abro comillas, intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada. Eso lo dijo frente a la protesta social el 25 de agosto. Entonces, ese pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, pues, tiene que cumplirse y se están dando unas órdenes también, igual las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, cuando dieron los abusos de algunos miembros de la fuerza pública, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando se dieron un joven a un Renault Logan de color gris sin que se conocieran mayores detalles del mismo, diciendo que eran recordar prácticas oscuras y de otra época. Lo que hemos visto es que el ESMAD, en su esencia, tiene como especialidad preparar profesionalmente a algunos miembros de la fuerza pública, específicamente de la Policía Nacional, para que de manera eficiente y bajo el marco constitucional hagan el control de multitudes que es necesario, así como disuadir, ojo, disuadir y contener los actos de violencia en el marco de manifestaciones o de concentraciones de la ciudadanía. Esa es la generación o la causa de la creación del ESMAD. Muchos dirán, pero en otros países no hay. Bueno, pues ejemplo Suecia, que de pronto no hay ESMAD, pero no somos Suecia. ¿No es cierto? Acá nosotros mismos a veces necesitamos la misma protección de nosotros mismos o de que alguien nos proteja. Ahora, no han visto ustedes a las fuerzas militares en la calle, pero esto también está reglamentado en el artículo 170 de la ley 1801 del 2016, que señala que esto solo es posible ante, abro comillas, hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia o ante un riesgo o un peligro inminente o para afrontar emergencia o calamidad pública. Entonces, solo en esos casos se tiene autorizado la presencia del ejército. Por esencia o por principio general, la que tiene que estar en las calles es la Policía Nacional. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el artículo 22 de ese estatuto de la policía, el Código Nacional de la Policía, que es la 1801 del 2016, lo mismo, que dice: la utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva en el marco de este código a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar. O sea, en ese artículo nos están diciendo que el que debe estar ahí es la policía, pero con una excepción pueden entrar las fuerzas militares.
Eso para que lo tengamos claro, que nos preguntan mucho en los comentarios de Covisión Colombia acerca de ese tema. Y cuando entra al ejército, pues es de manera temporal, excepcional, y por orden del presidente de la República, si esa asistencia se necesita, o a través de mandatarios regionales que pueden pedirle al presidente esa asistencia en esas regiones. Ahora sí vamos al uso de la fuerza. Ese triangulito que estamos viendo está mostrando dos caminos, o como una escalerita, ¿no es cierto? Esa escalerita dice que cuando hay una protesta o cuando hay algo, entonces ahí al lado izquierdo dice, hay como sospecha de violencia, y entonces ya llega la policía. Entonces podemos decir que en el primer escalón ya hay un riesgo latente de que pueden haber disturbios, vandalismo, y ya se ve la policía. Acá yo quiero hacer un comentario, y es que lo ideal es que la policía no estuviera ni en el inicio ni en el comienzo de las manifestaciones, solo hasta momento extremo donde los llamaran. Por eso, en ciudades como Bogotá, ahora están acompañando las marchas, gestores de convivencia, que están acompañando esos señores que ustedes ven de chaqueta amarilla y roja, acompañando para que no esté la presencia de policía, porque para muchos podría ser el primer escalón, que sería como una provocación. Ustedes ven en el escalón que dice, hay un riesgo latente, y al frente la fuerza pública dice, ya hay una presencia, ¿no? Ya hay un contacto visual, ya vamos a estar viendo qué está pasando en la manifestación. Después viene la parte de la verbalización, hablar por parte de la fuerza pública cuando el protestante coopera, cuando ayuda, cuando hace caso, mire señor, no dañe esas ventanas, señor, no grafitee esos vidrios, señor, no bloquee el tráfico, ahí se habla, se habla. Pero este triángulo del uso de la fuerza empieza a cambiar cuando no hay esa cooperación por parte del protestante, y entonces empieza la fuerza pública a meter control físico y verbalización. Bueno, señor, se mueve o lo judicializo, y empiece ya la confrontación, hermano, ¿qué hubo? No está haciendo caso, vamos a acabar esto, quieren que intervengamos. Esa parte es como el tercer nivel en el uso de la fuerza. Y cuando ya hay resistencia física, entonces viene el control físico de la fuerza pública. Miren lo que les estoy diciendo acá. Una persona que está haciendo una protesta pacífica, que están haciendo todas las cosas correctamente, ni siquiera tienen que llegar a este punto de una confrontación física, tienen es que hacer caso, obedecer. Hay unos miembros de la fuerza pública que están protegiendo a los protestantes y a la ciudadanía de los protestantes, pero aquí hay un punto en donde uno dice, caracha, ¿yo qué hago en esta protesta? Yo aquí ya no debo estar porque está pasando, ¿no es cierto?, de claro a oscuro, y es cuando empiezan los protestantes a tener agresiones no letales hacia los miembros de la fuerza pública, a tirarle piedras, a escupirlos, a pegarles. Allá no tiene que estar una persona de bien haciendo una protesta, porque ya están haciendo algo que no viene con una protesta social, con una lucha, sino que están agrediendo a miembros de la fuerza pública, a funcionarios públicos. Entonces, ojo con esto, que aquí es cuando vamos todos a discutir, porque ya la fuerza pública empieza a hacer tácticas defensivas, no letales, pero sí tácticas defensivas. Aunque hemos visto en muchas imágenes que se dejan pegar, que se dejan castigar, realmente ellos pueden reaccionar. No lo hacen, como se dice en el gremio, para no chicharronarse, pero lo pueden hacer. Y ahora, también porque han habido unos desmedros, han habido unas extralimitaciones, que nadie aquí va a defender a nadie, sino que abrimos este espacio para que usted opine sobre el tema. Pero ¿qué pasa cuando ese protestante o esa persona agrede letalmente, con peligro de muerte, a la fuerza pública? Ahí ya la fuerza pública no se queda quieta. Tiene fuerza potencial letal también. Entonces, primero vamos a ver las actuaciones. ¿Hay legalidad? Sí. ¿Estoy bajo una orden allá? ¿La ley me cubre para que haya la fuerza pública allá? Sí. Dos, ¿hay una proporcionalidad? ¿Voy a reaccionar como fuerza pública para que los protestantes reaccionen igual? Recuerden que proporcionalidad no es que si el ladrón tiene un cuchillo y yo tengo un revólver, no le puedo disparar como miembro de la fuerza pública. No, no, no. Eso no es proporcionalidad. Proporcionalidad es ese momento del cuidado de la vida y lo que acarrea esa necesidad en ese momento, que es esa velocidad que se tiene para tomar una decisión. La legalidad, entonces, necesidad, proporcionalidad son los principios básicos,
plasmados en los documentos principales, sobre todo de la ONU del año 99 y el Código de Conducta de Funcionarios, que legalidad todas las actuaciones estén velados por la ley. La proporcionalidad supone que existe como una relación armoniosa entre el riesgo que se presenta y las diferentes alternativas para hacer uso de la fuerza. Me explico, a una señora la tienen con un cuchillo acá para degollarla, entonces el policía no tiene que reaccionar con un cuchillo, puede reaccionar con su arma de fuego y dar de baja al delincuente. O sea, la proporción es que la proporción sea adecuada para el momento, no, muy diferente a que alguien está tirando una piedra y yo como fuerza pública le contesto con un morterazo. Ahí no hay ningún principio de proporcionalidad. Y la necesidad que supone que únicamente se use la fuerza cuando no haya otra alternativa. Queríamos decirles esto ¿por qué? Porque muchas veces en la protesta social, que es un derecho fundamental, se confunde esa protesta del artículo 37, que es un instrumento constitucionalmente legítimo, constituido para la reivindicación de esos derechos humanos, en un tiempo, en un lugar, en unas autorizaciones para hacerlo, de una forma pacífica y que se relaciona con otros derechos fundamentales. Cuando yo estoy protestando, tengo el derecho a la participación también, el derecho a la libre expresión y la protesta. Recuerden, la protesta social fortalece la democracia. Las marchas que hacen a favor y en contra, eso fortalece nuestra democracia. No es que porque haya un gobierno entonces no se le puede hacer protesta, o al contrario, que la oposición no puede hacer protesta. Al contrario, el gobierno debe garantizar esa protesta. Por eso dice que el artículo 37, para que lo recuerden esta noche, dice que toda parte del pueblo puede reunirse y protestarse pública y pacíficamente, que es la parte en donde de pronto se está fallando. Pero uno dice, ¿pero por qué se falla? ¿Por qué llegaron a que los muchachos incendiaran, rompieran, mataran? ¿Por qué llegó a eso? Porque no se escuchó a su tiempo, porque no se moduló en unas mesas de discusión, porque no se acordaron temas. Hemos visto ahorita ejemplos con los motociclistas, con los taxistas, con los camioneros, con todos los gremios. Se pueden sentar, se puede hablar, se pueden cuadrar unos plazos, unos compromisos. Bueno, ¿qué se puede hacer en la protesta? Pacíficamente protestar, públicamente también, expresar la reivindicación que quieran de manera respetuosa. ¿Qué no se debe hacer en las protestas? Pues incitar a la violencia, no participar en hechos violentos, ni tampoco deje que los suyos, su familia, sus hijos, sus padres estén metidos en actos violentos porque ya se dañó la protesta. No debe haber uso de las armas. Si usted ve que alguien está aportando cosas que no son, ahí no hay protesta y usted tiene que alejarse, salirse, porque eso no es la protesta, portar armas. Tampoco se debe incurrir en actos de vandalismo. Si usted ve que alguien ya está dañando una estación de Transmilenio, bloqueando el metro, si rompiendo vidrios, cajeros, no, eso ya no tiene nada que ver con la protesta, eso es sentido social. Me hago a un lado porque eso no va con la protesta y tengo que respetar la propiedad pública y privada. Eso es un principio, así como tengo el derecho de una protesta, también tengo el deber de respetarla. Y no debo atacar a los mismos manifestantes, si está a favor o si está en contra de esa cosa que le van atacando a los protestantes. No, la responsabilidad del Estado y de la fuerza pública es garantizar que la protesta se haga y mis derechos como protestante van hasta donde están los derechos sociales de los demás. Entonces, con mi derecho no puedo estar dañando el derecho de los demás. Por ejemplo, le obstaculiza a usted su bloqueo de regreso a la casa para que por una protesta que yo estoy haciendo, por un ejemplo, porque no hay un presupuesto para mi entidad, entonces yo bloqueo que usted regrese a su casa y se tenga que devolver a 3, 4 horas caminando, una persona del común que utiliza un medio alternativo, masivo de transporte, porque se supone que es mi derecho, pero le estoy violando el suyo. Entonces, eso no se hace. Tampoco se debe criminalizar la protesta social ni para un lado ni para un lado. Lo que sí es cierto es que la legislación penal colombiana no criminaliza la protesta. Ojo con esto que ahorita está esa discusión. No criminaliza la protesta, pero sí tipifica las conductas que guardan relación con acciones realizadas dentro de las protestas que afectan la seguridad pública y los intereses generales, como los ejemplos que les acabo de dar. Ahora acá, para finalizar, yo les hago estas preguntas para que participen en esta alianza de medios con Ecovisión. ¿Usted entiende la necesidad de que haya una fuerza de que nos proteja a nosotros mismos de nosotros mismos? ¿Sí o no? ¿Usted ve que si en una protesta esto se está convirtiendo en vandalismo, en un bloqueo, usted sigue participando de esa protesta?
¿Usted también se ha visto a veces afectado por estas protestas y ve embolatado su regreso a la casa o llegar al trabajo? Le bloquean su paso, le bloquean los alimentos a su municipio, no han llegado el mercado a algunas regiones del país por una protesta. ¿Usted se ha sentido afectado? ¿Es correcto que los protestantes agredan a los mismos miembros de la fuerza pública, que son también ciudadanos pobres que están cumpliendo con su deber? ¿Es correcto que al ESMAD le quiten todos esos instrumentos que pueden convertirse en letales? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted también apoya que se acabe el ESMAD y se cree otra figura dentro de la fuerza pública, o no quiere nada con la fuerza pública? ¿Usted está de acuerdo con las quemadas de instalaciones, con los CAIs, con lo que ha pasado? ¿O usted cree que debían individualizarse las personas que han dañado y desdibujado la protesta? Esto no es un tema de turno, y este es un tema que no le gusta hablar a los gobiernos porque a veces se vuelve político. Cuando usted es de oposición, critica mucho a la fuerza pública, pero cuando usted es gobierno, la refuerza, ¿no es cierto? Los que estaban protestando hace algunos meses, entonces criticaban mucho al ESMAD y la fuerza pública, pero como hoy están gobernando, están diciendo que la fuerza pública debe entrar también a algunas regiones. Esa es la pregunta y esa es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Queremos saber su opinión. ¿El ESMAD hace el uso adecuado de la fuerza? Buenas noches, su opinión es importante. Síganos en redes sociales. Alianza, elespaciodigital.com, ANC Televisión y Ecovisión Colombia. Buenas noches.